Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro siguiente tema. Vamos ahora a identificar cuáles son los trastornos relacionados con alucinógenos. Y vamos a encontrar en este concepto sustancias como la dietilamida de ácido lisérgico, comúnmente conocida como LSD, dietiltriptamina, conocida como DET, dimetitriptamina, DMT, psilocina, psilocibicina, mencalina, éxtasis, 4-bromo, 3,5-dimetil, ledoxioxifetamina y algunas otras sustancias que, como ya se dieron cuenta ustedes, son sustancias elaboradas en laboratorios químicos. Y todas estas sustancias habitualmente se van a consumir o bien por vía oral, aunque también vamos a encontrar algunas que las personas llegan a fumar e inclusive se llegan a administrar por vía intravenosa. En el caso de estas sustancias vamos a encontrar trastornos relacionados con dependencia de alucinógenos, intoxicación por alucinógenos, trastornos perceptivos, delirios por intoxicación, trastornos con episodios psicóticos, todos estos, por supuesto, debido a la introducción de sustancias alucinógenas, trastornos psicóticos inducidos, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad y también trastornos relacionados con alucinógenos, pero que no están especificados. Entonces, ahí tenemos los diferentes tipos de trastornos que podemos encontrar. Solamente hay algunos criterios para la dependencia y que son aplicables a estas sustancias alucinógenas. El primer criterio que tenemos es la tolerancia, ¿sí? Acuérdense, ya habíamos señalado que hay varios criterios. Habíamos hablado como criterios para considerar que existe una dependencia, pues son la tolerancia, la abstinencia, la impulsividad para consumirla, el dedicarle mucho tiempo, el dejar de realizar las actividades cotidianas. Todos esos son criterios para identificar que existe una dependencia. En el caso de los alucinógenos, el primer criterio para identificarla es la tolerancia, ya que se presenta rápidamente para efectos de euforia y psicodelia, pero también podemos identificar algunos otros efectos, como por ejemplo que a las personas comienza a dilatarse la pupila, empieza a haber una hiperreflexia, temperatura, la temperatura también empieza a aumentar y puede haber taquicardia y lo que conocemos como piel de gallina, piloerección, ¿sí? Ahí vemos lo que sucede con este aspecto de la tolerancia. El segundo criterio también se cumple, que sería la abstinencia. Aunque no siempre se presenta una necesidad irreversible de estas sustancias, luego de que se interrumpe el consumo, pareciera ser que hay como un poco de tolerancia a vivir sin estas cosas alucinógenas, ¿no?
Bien, ¿qué más tenemos? Algunas situaciones como por ejemplo el deterioro de la memoria en el momento en que se está consumiendo la sustancia, en el momento en que la sustancia está dentro del cuerpo, porque también podemos identificar que se puede dar pérdida de memoria posterior al consumo de la sustancia o pérdida de memoria en el momento mismo de que se está consumiendo la sustancia. En este caso, en el caso de las sustancias alucinógenas, la pérdida de memoria es en el momento de estar consumiendo, ¿no? Existe mucho lo que las personas le llaman viajes, mal viaje, que también comúnmente se dice que la persona se desconecta, ¿no? Y esto también les puede generar situaciones de pánico, insisto, en el momento en que se está consumiendo el producto. Vamos a encontrar intoxicaciones por esta sustancia y entonces se van a dar como resultados cambios en la personalidad, cambios en el comportamiento del individuo, entonces van a llegar a presentar ansiedad, depresión, ideas paranoides, ¿no? Alteración del juicio, no piensan con racionalidad. Esto también obviamente les puede llevar a un deterioro de su vida laboral y de su vida social en términos generales. Para diagnosticar esta intoxicación por alucinógenos, se va a necesitar la presencia de varios signos fisiológicos, como por ejemplo, la persona demuestra dilatación de la pupila, taquicardia, sudoración, visión borrosa, temblores, falta de coordinación motriz, motora. Entonces, generalmente las intoxicaciones por alucinógenos van a tener un efecto estimulante. La persona se siente pues con deseos de realizar algunas actividades, pero después esto va a ir, estos deseos de movimiento, de estar em, en movimiento, perdón, van a ir mermando conforme va pasando también el, el efecto de la sustancia. Se va a experimentar en la mayoría de los casos un sentimiento de euforia. Desgraciadamente, a este sentimiento de euforia le va a seguir depresiones y ansiedad. Entonces, la verdad es que el pago que se tiene que hacer por el consumo de estas sustancias, pues la verdad también es muy alto. Es decir, tener un periodo de euforia por periodos de depresión y de ansiedad, pues bueno. En muchos casos vamos a identificar que la persona presenta ilusiones visuales o también puede tener aumento de sus experiencias sensoriales. De ahí, por ejemplo, que pues algunas películas lo demuestran como este trastorno de la realidad, ¿verdad? Alucinado, esas alucinaciones visuales que la gente va teniendo, ¿no? Un trastorno perceptivo constante y exagerado en un momento determinado. Hay confusión con respecto a la realidad. Las personas no logran identificar bajo los efectos de esta droga si es verdad o es fantasía lo que está viviendo. Sin embargo,
pues estos periodos de alucinación pareciera ser que pues generan cierto sensación placentera, ¿no? Cuando las personas consumen estas sustancias por un tiempo determinado, digamos, por varios meses, los episodios de alucinación se van prolongando, aunque ya la persona no, no haya consumido la sustancia. Entonces, ahí es algo importante, ¿no? Entre otros trastornos que vamos a obtener o que se van a generar a partir de estas drogas alucinógenas, vamos a encontrar que también se puede presentar delirium, como decía hace ratito, trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, decía yo, puede haber euforia, pero también depresión, ansiedad. Y bueno, la persona, debido a estas circunstancias, pues también tiende a dejar de ser 100% funcional, ¿no? Desgraciadamente, la persona se va metiendo en este tipo de actividades. Ok, vamos con el siguiente trastorno. Vamos ahora con los trastornos relacionados con las anfetaminas. Vamos a decir que las anfetaminas en muchas ocasiones, bueno, en un primer momento, pues, tenían o tienen un valor medicinal cuando son usadas, obviamente, en dosis reguladas por un médico y que no constituyen una violación a las leyes, es decir, hay un consumo legal. ¿Por qué? Porque, bueno, estas sustancias, estas anfetaminas, están aprobadas para ser usadas en el tratamiento de trastornos del sueño, ¿sí? Las anfetaminas nos pueden ayudar a dormir cuando sufrimos de narcolepsia, ¿sí? La gente tiene trastornos de sueño y necesita dormir, ¿no? Tiene un sueño incontrolable. Hipersinestesia, es decir, cuando presenta convulsiones, las anfetaminas pueden ayudar a reducir esas convulsiones. También pueden ayudar al control de una dieta. Esto a corto plazo, perdón, porque ya a largo plazo pueden ser muy dañinas. Inclusive también las anfetaminas pueden ayudar a tratar la depresión en adultos mayores. Entonces, bajo esas circunstancias, y insisto, si son se me fue la palabra, recomendadas por un doctor, no, la palabra no es recomendada, si son, bueno, si el doctor, recetadas, perdón, se me fue la palabra, si son recetadas por un médico, entonces están dentro del marco legal. Sin embargo, obviamente también esto puede hacerse abusando de ellas y también sin prescripciones médicas, en cuyo caso pues también se sale de la legalidad. Normalmente estas anfetaminas se consumen vía oral, pero también, al igual que algunos alucinógenos decíamos hace ratito, se pueden introducir vía intravenosa o inclusive fumar la sustancia o aspirarla por la nariz. También esto suele presentarse.
¿no? Y entonces, de manera inmediata, van a tener ciertos efectos como aumento en el estado de alerta, una gran autoconfianza, reducción del hambre, que por eso precisamente son utilizadas para control de la dieta, control del cansancio y control del aburrimiento. Entonces ponemos a la persona como en una especie de estado en alerta y obviamente que esto pues es agradable, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente el consumo en grandes cantidades y cuando ya lo están haciendo como un trastorno, van a presentar un deterioro en términos generales de salud, porque entonces la persona constantemente está precisamente en ese estado de alerta, entonces se van a presentar problemas de sueño, problemas de salud, porque la persona ya no quiere comer, siente que no necesita comer y bueno, pues ya se imaginan las consecuencias, ¿no? Puede presentar delirios de pánico, agresividad, trastornos emocionales, también alucinaciones y sentimientos de persecución. Entonces, como se dan cuenta, se van a presentar ideas delirantes. A largo plazo, si la persona continúa consumiéndolas, van a generar en ella dependencia psicológica y dependencia física, es decir, tanto el cuerpo las pide como también nuestra psique, ¿no? Siente que sin ellas no pueden eh, sobrevivir, ¿no? Tenemos trastornos de dependencia, trastornos de abuso, trastornos por intoxicación, trastornos de abstinencia, delirium, trastornos psicóticos inducidos, trastornos psicóticos inducidos con alucinaciones y con ideas delirantes, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos sexuales, trastornos de la conducta sexual, trastornos del sueño y algunos trastornos más que no son especificados. Entonces hay una gran cantidad de trastornos, ¿no? Con el paso del tiempo, el consumo puede generarse o puede decirse que se vuelve un trastorno crónico o un trastorno episódico. Bajo esas circunstancias, pues puede presentarse alteraciones con breves episodios libres de la sustancia, libres de la dependencia que se está presentando, pero el comportamiento, cuando ya se hace, digamos, prolongada la ausencia, puede darse un comportamiento agresivo o violento. Cuando la persona, sobre todo, bueno, eso es sobre, la violencia se va a dar sobre todo cuando la persona la consume en grandes cantidades, ya sea que lo fume o ya sea que lo administre de vía intravenosa. Como ya lo dijimos, las personas tienden a ir aumentando las dosis. Entonces, cuando esto sucede, cuando ya son fuertes las dosis, es cuando se presentan los comportamientos agresivos y violentos. También, también van a darse cuadros de ansiedad, como decía, de depresión y también de ideas paranoides, episodios psicóticos muy parecidos a la esquizofrenia. Entonces ahí es muy importante identificar cuando las personas tienen estos brotes psicóticos, si se deben a una enfermedad o si se deben al consumo de sustancias, como lo que estamos diciendo en este momento, ¿no?
La intoxicación por anfetaminas normalmente inicia porque la persona, pues obviamente al principio siente placer, siente bienestar, yo decía hace ratito, se siente eufórica, contenta, se siente con fuerza, ¿no? Desinhibida, entonces pues busca mucho lo que es el contacto social, se sienten fuertes, entonces esto genera hiperactividad, eh, se sienten eh, muy activos, con hipervigilancia, es decir, están muy atentos de todo lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, con una intoxicación crónica, ahí empiezan a presentarse los síntomas opuestos. Repito, con una intoxicación crónica, entonces la persona empieza a sentirse fatigada, empieza a sentirse triste y de esa euforia y de esa tendencia al contacto social, se va a dar lo opuesto, se va a dar un retraimiento, ¿no? Y aparte de estos cambios psicológicos, también vamos a encontrar algunos cambios físicos. Por ejemplo, taquicardia, palpitaciones rápidas del corazón, o todo lo contrario, bradicardia, que son 60 latidos o inclusive podrían ser hasta menos por minuto. Entonces, o el corazón se pone a trabajar como loquito o empieza a frenar sus palpitaciones. Dilatación pupilar, la tensión arterial se va a alterar. Esa tensión puede subir o puede bajar. Entonces, dentro de las dos circunstancias, pues ya imaginarán ustedes, problemática esa situación, ¿no? Se va a presentar sudoración, se va a presentar escalofríos, náuseas, vómito, y como esto no se da solamente en una ocasión, sino en repetidas circunstancias, entonces normalmente la persona va perdiendo peso considerablemente. Los movimientos tienden a volverse lentos y tontos, debilidad muscular, problemas para respirar, dolores en el pecho y lógicamente como el corazón late más rápido o más lento, esto va a traer problemas como arritmias cardíacas, crisis disinesias, perdón. Bueno, para pronto, movimientos involuntarios, ¿no? Movimientos espasmódicos, distonias, es decir, que el cuerpo se acomoda de manera irregular, tomando posturas irregulares, posturas anormales, sería la palabra, ¿no? Posturas anormales. ¿Qué más? Y bueno, pues entonces, como se pueden imaginar, todo esto va a ir generando que la persona no lleve adecuadamente y que no lleve a cabo su vida social, incumpliendo en sus relaciones sociales, en sus relaciones familiares, por supuesto con su trabajo, problemas laborales, problemas sociales. Y si la persona tiende a abstenerse, entonces el síndrome de abstinencia que se va
a presentar, va a traer como consecuencia humor disfórico, que básicamente es todo lo contrario al efecto primario que se generaba. Es decir, cuando se empezó a consumir la anfetamina, la persona se sentía eufórica, feliz, alegre, pero cuando deja de consumirla, pues se siente lo opuesto, es decir, se siente infeliz, se puede sentir enfermo, incómodo, y es precisamente eso lo que le va a generar la necesidad de buscar nuevamente, pues, la sustancia, ¿no? La anfetamina. Se va a sentir cansada, sin fuerza, con insomnio. Bueno, aquí se da un trastorno del sueño, porque puede ser por una parte que sufra insomnio, que no pueda dormir, o todo lo contrario, tener hipersomnia, ¿no? Y después también, obviamente, pues va a tener mucha hambre, uh-huh, va a tener dificultades de movimiento, y esto va a generar como una especie de círculo vicioso, porque la persona, pues obviamente para atacar esos síntomas, pues entonces comienza nuevamente a consumir la sustancia. Y entonces pues tenemos el cuento de nunca acabar, ¿no? Para combatir ese sueño, ese cansancio, ese desgano, ese insomnio, vuelve nuevamente a consumir la anfetamina y así se va dando el, el ciclo. Ok, continuamos. Ahora vamos con los trastornos relacionados con la cafeína, que quizás de todas estas sustancias, las que vamos a estar hablando, sea la menos problemática, sobre todo para que haya una intoxicación por cafeína, como vamos a ver ahorita, pues se necesita consumir una fuerte cantidad de esta, ¿no? Ya sabemos que la cafeína es una de las sustancias estimulantes que se consume a nivel mundial en muchos productos, no solamente en el café. Cuando hablamos de cafeína, pensamos, por supuesto, invariablemente en el café. Sin embargo, no es el único lugar en donde vamos a encontrarla, ya que el chocolate, los refrescos y algunos medicamentos, como por ejemplo, precisamente estas pastillas llamadas cafeaspirinas, pues van a contener esa cafeína. Bien, entonces, cuando las personas bebemos grandes cantidades de café, vamos a mostrar algunas de las características de dependencia a estas sustancias. Por ejemplo, tolerancia y abstinencia. Es importante señalar o recalcar esto que acabo de decir, grandes cantidades. Ahora, tomando en consideración que la cafeína no solo se encuentra en el café, también es importante entonces identificar que las grandes cantidades consumidas se pueden dar porque consumo café, porque consumo grandes cantidades de chocolate, porque consumo grandes cantidades de refresco. Entonces ahí se da la conjunción de los miligramos que se necesitan para llegar a esta intoxicación. Bebiendo exclusivamente café, difícilmente podría llegar a la intoxicación, insisto. Se da más cuando se consumen
varios productos a la vez, ¿sale? ¿Qué trastornos vamos a encontrar relacionados con la cafeína? Bueno, pues intoxicación, ansiedad, trastornos de sueño y algunos trastornos no especificados. Básicamente son esos cuatro, vamos a decir. Intoxicación, ansiedad, sueño y algunos no especificados. Durante la intoxicación de la cafeína, la persona que se ha intoxicado, nosotros la vamos a observar muy inquieta, nerviosa, excitada, con insomnio, las mejillas muy rozagantes, ruborización facial, diuresis, porque también recuerden que el café es un gran diurético y algunos problemas digestivos. Grandes cantidades de café siempre se han asociado con problemas digestivos. Cuando las personas consumen más de 1 gramo de café al día, entonces pueden tener problemas con contracciones musculares y una gran agitación motora. Existe en muchas ocasiones el desarrollo de la tolerancia hacia esta sustancia. Sin embargo, sí es importante señalar que los síntomas no se presentan ante una enfermedad médica y no se presentan ante otras sustancias, es decir, son como muy específicos. Vemos aquí en esta imagen que cuando nosotros consumimos una taza de café al día, vamos a estar introduciendo en nuestro organismo 75 miligramos. Estos 75 miligramos, nos dice aquí, van a favorecer nuestros procesos cognitivos, nuestros procesos de pensamiento. Y esto es que nos ponemos muy alertas, ¿no? Por eso es precisamente que para muchas personas se vuelve como necesario consumir una taza de café al inicio del día, porque precisamente nos despierta. Y pues tenemos como esa necesidad de consumirla, ¿no? Hay algunas ocasiones en que, y algunas personas en que consumen 3 tazas, 7 por 3, 21. Esto nos da una cantidad de aproximadamente entre 200 y 300 miligramos al día. Entonces, con 3 tazas del café nos sentimos súper bien. Nos dice aquí, se da una mejora en el rendimiento físico. Así es que imagínense ustedes. Por eso es también importante consumirla sin azúcar, porque de lo contrario, por ejemplo, si nos estamos tomando 3 tazas, pues con su respectiva cantidad de azúcar, pues ya también ahí nos estamos tomando una bomba de azúcar, ¿no? Pero bueno, ahí nos salimos un poquito del tema. 4 tazas. Aquí, o más, 4 tazas o más. Estamos introduciendo entre 300 y 400 miligramos. Aquí es muy importante, miligramos. Y entonces, pues ya estamos ante una sobredosis, pero todavía es aceptable, ¿no? 4 o 5 tazas de café. ¿Qué sucede cuando, y esto es lo importante, fíjense aquí, 70 tazas, es decir, ¿cuántas tazas tendría yo que consumir para llegar a más de 5 gramos? Ya, aquí ya no son miligramos, aquí ya son gramos, o 10 gramos. Entonces aquí, en este caso, pues, ya se vuelve una dosis letal. Ya no podemos metabolizarla tan fácilmente. Ahora, yo dije hace ratito
aunque aquí está medido en términos de tazas, recuerden ustedes que también consumimos cafeína en el refresco, en los chocolates, decíamos. ¿Y qué más? Ya se me fue la otra sustancia. Bueno, ok, entonces aquí ya estamos hablando de que estamos tomando café, pero también estamos tomando refresco, pero también estamos tomando chocolate, o por ejemplo, como vemos aquí, té. Entonces ya son diferentes sustancias. Y lógico, también hay que entender que cada una de estas sustancias tienen diferentes niveles de cafeína, ¿no? Bien, tenemos aquí, por ejemplo, en términos de miligramos, tenemos esta bebida, tengo entendida muy propia de Argentina, que es el mate. Una taza de mate nos proporciona 10 miligramos de café, muy por debajo de lo que nos proporciona una taza normal, ¿no? Bueno, una taza de té verde nos proporciona 15 miligramos de café. El té negro entre 30 y 45 miligramos. Una Coca-Cola, 50 miligramos. Un café expreso, la medida que tenemos acá, 75 miligramos. Una bebida energética tipo Red Bull nos proporciona 800 miligramos de cafeína. Una taza de café filtrado, aquí fíjense más, aquí sí aumenta la dosis, ¿eh? Aquí una taza de café filtrado nos está proporcionando 120 miligramos. Y algunas otras bebidas energéticas más potentes nos pueden proporcionar hasta 160 miligramos de cafeína. Que bueno, estaría entre este y este rango. Pero se dan cuenta también cuántas tazas, bueno, en este caso, cuántas latas de bebida energética nosotros tenemos que estar tomando para alcanzar una dosis letal, ¿no? Ahora la sobredosis, aquí sí ya es más fácil alcanzarla, ¿eh? Con dos latas de estas bebidas energéticas ya estamos en este rango. Más bien en porque son 160 y 160, son 320, ¿no? Ya estamos aquí en el rango de la sobredosis. Y entonces ahí, pues ya es para poner atención. Entonces, como se dan cuenta, pues sí necesitamos introducir grandes cantidades. Sin embargo, sí hay personas que lo hacen, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos ya esas sobredosis o esas dosis letales? Bueno, pues se va a presentar alteraciones sensoriales. Por ejemplo, vamos a estar escuchando zumbidos o flashes de luces, ¿no? Trastornos en el estado de ánimo, trastornos en la alimentación, episodios psicóticos, falta de sueño, ansiedad. La intoxicación por cafeína suele generar pues estos brotes psicóticos, ¿no? Que decía yo. Aunque pues es muy esporádico que la persona se intoxique, ¿no? Insisto, ya de veras tiene que ser como cantidades muy, muy fuertes. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte de nuestra sesión del día de hoy. Les voy a pedir que se conecten al siguiente video porque ahí vamos a hablar del consumo de la marihuana o comúnmente llamada cannabis. Los espero.